Bueno, pues estoy de vuelta en la octava, le decía recta final, estoy con el periodista Gerardo Sánchez. Me da muchísimo gusto que nos acompañes hoy y que nos compartas pues una investigación especial. A propósito de los crímenes por homofobia, he estado hablando mucho en estas semanas de cómo la sexualidad es un tema que podría explicar la violencia. Y desde luego la homofobia es una de las pruebas más evidentes de cómo nos violentamos a propósito de motivos que no tendrían que humanamente llevarnos a la muerte, a las lesiones, en fin. Y desde esta perspectiva, pues te pido que amplíes esta investigación que haces, nos cuenta cómo está la población LGBTI en México, qué tan expuesta está y cómo van las legislaciones y las instituciones para combatir esta tragedia. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ricardo. Como te adelantaba un poquito a inicios, antes de entrar al aire, fíjate que este es un proyecto de investigación que tiene dos orígenes, y son dos orígenes muy interesantes. Uno, de un sitio, nació en un foro académico donde tú fuiste mi profesor, que es el diplomado que ofrece el CIDE sobre periodismo de investigación, y de cómo, pues bueno, alienta a los periodistas, a los colegas a hacer ejercicios periodísticos pues apegados al rigor periodístico, casi al método científico, ¿no? Para que tenga toda una metodología y tal. Y este proyecto también nació inspirado en un trabajo periodístico que hizo la colega periodista Valeria Durán, que se llama Las muertes que no se ven, que hace una reconstrucción de cómo el discurso legal asume el feminicidio. Y creo que eso es algo muy importante, que este tipo de trabajos periodísticos, de pronto las metodologías que usan se heredan. Y entonces esta metodología hoy, o en su momento Valeria la usó para hacer un diagnóstico del feminicidio. Yo ahora lo estoy usando para ver cómo se ve el fenómeno del homicidio de odio por homofobia, pero igual mañana alguien lo puede usar para identificar cómo está el problema con, a lo mejor, por un tema racial, etcétera. Interpelas, careas, intervienes el texto legal, ves cómo está construido el discurso de la ley, asumiendo que la ley es un territorio en disputa, ¿no? Y lo gana quien gana el lenguaje de la ley. Es un tema complicado, no soy abogado, por supuesto, entonces, pero sí implica, por ejemplo, mucho acercarte a abogados, saber un poquito, entrar en su discurso, en sus códigos, en cómo lo leen. Y entonces este reportaje está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver justo con eso, con lo que comentas, cómo es el discurso legal. Entonces, echarte un clavado en los 32 códigos locales y cómo asumen el concepto que refiera a la diversidad sexual en México. Y pues bueno, hay hallazgos importantes, algunos preocupantes. ¿Qué leyes viste? ¿Las civiles, códigos las penales? Los códigos penales. O sea, solamente homofobia, delito por el crimen por de el homicidio de odio. Exacto, por el homicidio de odio. ¿Por qué? Porque desde hace 25 años, ONGs, tanto globales como nacionales, han estado poniendo sobre la mesa que hay un problema ahí. Letra S, por ejemplo, es una ONG que ha venido haciendo una labor importantísima para ir detectando todos los casos de homicidio de odio por homofobia, que no ha habido una interacción del Estado para frenarlos, para castigarlos, para perseguirlos. Y un poco esta investigación por ahí nos va, ¿no? Entonces, lo primero era ver cómo el discurso legal se refería hacia la comunidad LGBTI. Y, por ejemplo, vemos que hay estados como Baja California y Guanajuato que no considera un término que aluda a la comunidad LGBTI en sus códigos penales. Entonces, eso de alguna manera nos pone como una antesala de cómo está invisibilizado, cómo está invisibilizado la comunidad LGBT. Hay 20 códigos penales. O sea, silencio. Sí. ¿No? Vacío. Todo, sí. No existe. Sí. Ahí tenemos dos entidades nada más. Dos entidades. A ver, nada más, cuando dijiste Baja California, es Baja California Norte. Es Baja California Norte y Guanajuato, sí. O sea, me estás diciendo que Tijuana, Mexicali, es decir, que no sé, pues la cuarta ciudad más importante del país con enorme diversidad, ¿no ha sido capaz de ver el tema?
Hasta donde se revisaron esos códigos penales, que fue en enero de 2018, no. No viene un Ahora, discurso que no los quiero aluda a sesgar ellos. tu respuesta, pero sí necesito hacer la pregunta. Esos dos estados han sido largamente gobernados por el Partido Acción Nacional. Sí, la derecha. ¿Esa podría ser la explicación? No sabría, no sabría decirte con certeza, ¿sabes? Que es que eso Porque hay otros puede estados ser. que también ha gobernado el PAN y no tienen esto. Y no existe esto, entonces, no sé, sí obviamente existe una relación con la derecha y con gobiernos más o menos o que intentan ser más democráticos. Está el caso de Trudeau, el primer ministro canadiense, que él sale a pedir perdón por las víctimas de la violencia LGBT como parte de su discurso. Si tú quieres, como parte de un discurso político. Bueno, pero eso cambia el lenguaje. Lo cambia. A diferencia de un Jair Bolsonaro que sale a decir públicamente que él prefiere ver a su hijo muerto antes de que sea miembro de la comunidad diversa. Creo que eso puede responder. Dos estados en silencio. ¿Qué más tenemos? Cuéntame más de ese mapa. De este mapa, por ejemplo, 20 códigos penales del federal ignoran el término identidad de género. Y el término identidad de género refiere a la comunidad, a las personas que el término adecuado para referirse a ellas es mujeres confirmadas u hombres confirmados, es decir, mujeres trans u hombres trans. Y según, por ejemplo, las cifras de letra S, la mitad de las víctimas que sufren violencia y al grado del cobro de la vida de la víctima son mujeres trans. Entonces, en esos 20 estados... Es la población más vulnerable. Sí. Por ejemplo, una mujer trans en México y en América Latina tiene una esperanza de vida de los 29 a los 35 años. Estuve aquí con nosotros Kenia Cuevas la semana pasada, justamente hablando de la enorme violencia que se enfrenta desde la edad más temprana por las personas trans. Sí. Y una sociedad que no entiende nada. A ver, si entiendo de mi lado lo que estás diciendo es, si tú no pones el concepto de identidad de género, no estás visibilizando, no le estás poniendo la lupa a la violencia que enfrentan las personas trans. Sí, que los expertos a los que entrevisté y que un poco les decía, mira, eso es lo que hay, ¿tú cómo lo lees? Creo que desde ahí se parte, desde que la ley lo reconozca. Me decían los abogados, ¿no? Es que si no está en la ley, pues de alguna manera se permite, ¿no? Claro. O tal. Vaya. O no se castiga. O no se castiga. El homicidio obviamente está tipificado en todos los códigos penales, pero el hecho o la invitación a la que hacen los expertos y los activistas a que tenga que estar reconocido con una puntualidad es un poco como lo que pasa con el feminicidio, que es una población vulnerable, que es un fenómeno identificado, una problemática social argumentada que se tiene donde el Estado, desde la ley, tiene que intervenir, ¿no? Y luego, por ejemplo, está la tortura, ¿no? La tortura solo 2 estados la agravan cuando se trata de la preferencia sexual de la víctima. ¿La tortura perpetrada por policías, investigadores? No, ¿o la tortura perpetrada por el violentador. Aquí es importante, por ejemplo, señalar, Ricardo, que el homicidio de odio por homofobia no se trata nada más del arrebato de la vida, como ocurre en un asalto. Es un cóctel de delitos, donde tú me decías al principio, ¿no? ¿Qué se ofende? ¿Qué se agrede? ¿Qué se transgrede? ¿Por qué? Y escuchaba a tu entrevistada de hace rato, a la senadora, que decía sobre este rollo del traspasar al machismo o a la hombría o al patriarcado. Creo que tiene que ver un poco por aquí en este asunto. Entonces, justamente los homicidios de odio son un cóctel de delitos. Entonces viene tortura, viene acoso, viene violencia, viene saña. En algunos casos hay amenazas, hay robo al patrimonio de la víctima, hasta concluirlo pues con el que va agravando el delito, lo va creciendo. Va agravando, va haciendo una bola de fechorías que tendrían, que un poco para llegar al resumen de esta primera parte de este reportaje es que se homologue el delito de homicidio de odio por homofobia en todos los códigos penales. Claro. Esa sería como la parte ideal. Déjame irme a corte y de regreso me encantaría hablar de eso, porque la pregunta es si vamos a un código penal único, si cabe que ese sea el mecanismo que ponga el suelo más o menos parejo. O cuál puede ser la desventaja, porque a lo mejor el suelo parejo podría ser el silencio.
O sea, es un arma de doble filo lo del Código Penal único. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Gerardo Sánchez hablando justamente de crímenes de odio, crímenes que están relacionados con la homofobia y que claramente en nuestro país pues se tratan de manera distinta por los fiscales, por los jueces, porque las leyes los tratan distintos. Y en este sentido, la conquista por reformar la ley para adecuarla a los tiempos, para combatir esta tragedia de la violencia mexicana, se vuelve relevante. Vamos a corte y volvemos. No se vaya. Estamos de vuelta con Gerardo Sánchez y te ruego que completes los argumentos de este reportaje interesantísimo, donde pues lo que veo es que uno carea testigos, ¿no? Carea pruebas, tú careaste las leyes para ver, digamos, cómo estamos tratando en México el tema de la homofobia. Exacto, porque es una especie como de si México presentara los síntomas de un estado homofóbico, ¿no? La segunda parte de este reportaje, Ricardo, consistió en, tenemos solo 14 estados que sí agravan el crimen de odio por homofobia en México. Y entonces... O sea, la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad. Y entonces, vía solicitudes de transparencia, se les preguntó, pues bueno, si tenían cifras respecto a los crímenes de odio, porque obviamente vemos cómo las ONGs sí tienen cifras. Entonces, un poco aquí como para empatar cifras oficiales con cifras de ONGs. Y pues bueno, la sorpresa es que solamente 2 estados compartieron cifras por casos de preferencia o orientación sexual y ninguno de los 9 estados que sí castigan a identidad de género, que incluye a población trans, ninguno compartió cifras. Entonces ahí un poco lo que los expertos nos decían es que el Estado mexicano, al no dar cifras de los crímenes de odio por homofobia, están violentando las leyes. Tiene que haber estadística de tus fenómenos, de tus fechorías. O sea, está prohibido o tiene agravante en el crimen de homicidio, pero cuando les preguntas, pero no hay el silencio se vuelve a producir, como antes de que la ley fuera reformada. Exacto, entonces aquí vemos un estado de simulación, porque a pesar de que hay protocolos tanto de fiscalías y de poderes judiciales que están realizados para que los servidores públicos tengan sensibilidad frente a sucesos o frente a delitos donde esté comunidad LGBTI involucrada, pues actúen. También se les preguntó cómo lo hacen para saber si un crimen de odio es por homofobia, y ninguna de las procuradurías y fiscalías y poderes judiciales locales reconocieron usar estos protocolos. Entonces, bueno, ahí tenemos una disparidad en el discurso. Y la tercera parte, fíjate que es muy interesante. México, obviamente por esta irregularidad de legalizar, está dentro de los países que no castigan el crimen de odio a nivel nacional. Entonces hay una organización que se encarga de medir a los países, todos los países del mundo, quiénes sí castigan el crimen de odio por homofobia y cuáles no. Y entonces a mí se me ocurrió hacer un comparativo con índices de corrupción, con índices de subdesarrollo y con índices de igualdad. Y sí, hay una tendencia en no castigar el crimen de odio en países más corruptos, en países más desiguales y en países mayormente subdesarrollados. Estás describiendo características muy mexicanas. Sí, porque bueno, al final del día en estos gráficos México pues está en los bajos, ¿no? Bueno, cierro con la pregunta que te hice antes de irnos a corte. O sea, a la luz de estos hallazgos, y luego no te obligo a que seas abogado, simplemente pon tu intuición sobre la mesa. Si tuviésemos un código penal nacional, ¿podríamos tipificar el delito de odio de tal manera que protegiera a nivel nacional a las distintas poblaciones afectadas por la homofobia? ¿O cabe que si lo hacemos a nivel nacional vamos a generar un silencio nacional? Porque ya que se puede poner desde ahí, digamos, la discriminación, pues no habrá quien no juzgue con tentación hacerlo, pues. Híjoles, está complejo. Mira, al día de hoy hay claroscuros en las leyes. Vemos que hay estados que sí castigan, vemos que hay estados que no. Lo ideal, según los expertos, es que sí haya un criterio homologado. Es que de hecho ni para el feminicidio existe un criterio homologado. Este es el espejo, ¿no? No, exacto. Entonces, probable que encontraras aquí también una correlación altísima entre
clasificación de feminicidio y también la persecución del delito. Claro. Y aquí, pues bueno, lo importante es que, a ver, sí, está padre que haya una ley, que haya un marco teórico, legal, que todos nos cubre y tal, pero yo creo que la segunda, bueno, algo que tendría que ocurrir también es que sí tiene que haber una sensibilidad colectiva. Al final del día, los servidores públicos o los tomadores de decisión de las políticas públicas del país son un espejo de la sociedad. Y si México, por ejemplo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poco más del 60% no considera importante que dos personas, o ve con malos ojos, según la encuesta, que dos personas del mismo sexo vivan juntos, compartan una habitación, eso nos habla de que somos profundamente homofóbicos en México. Y que ya pasar de esa concepción a la violencia, pues no es una brecha muy larga. Y porque se ha permitido. Claro. Es un poco es como un espejo. Creo que es, como tú dices, un espejo lo que está pasando con el feminicidio, los crímenes de odio por homofobia. Entonces, se construyen leyes, se simula, no hay quien las persiga, no hay una voluntad colectiva para hacerlo. Gerardo Sánchez, muchísimas gracias por esta investigación, este ejercicio de periodismo independiente. La Octava es tu casa. Gracias. Así es que espero que tu trabajo pueda encontrar aquí más de una ocasión para ser presentado a nuestra audiencia. Te agradezco profundamente. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pues nos retiramos. Se acabó esta emisión. Mañana a 4 de la tarde, ya vamos hacia el jueves. Esto es La Octava. Le saludo, le abrazo y le doy la bienvenida en un momento a los periodistas que formamos parte de un mismo equipo, de una misma